La ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, tiene por objeto, y lo define en el artículo 1, garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Más allá de las leyes que se puedan aprobar, que se puedan aplicar, hay un problema que es estructural y que es contemporáneo y que tiene que ver con todo el globo, sucede en todo el globo. Aquí en nuestro país, el asesinato de mujeres tiene una prevalencia mucho mayor en el interior del país que en la capital. Estoy hablando de datos que estaba mirando en el Observatorio de Criminalidad. Hay una diferencia como de un 20 y pico %, un 50 y algo en Montevideo y un 70 y largos en el interior del país. ¿Qué significa esto, para hablar claro? Que de las mujeres que son asesinadas en total, un 70 y pico % es por razones de género en el interior del país y un 50 y pico en Montevideo. Ambos datos son alarmantes, son tremendos. La violencia en sí misma es una sola, pero adquiere matices y detalles distintos cuando hablamos de la mujer. Varía el móvil y uno de los elementos que prevalece es que en general, en la mayoría de esos casos en que la mujer es asesinada, hubo una vinculación afectiva con el homicida previamente. Por eso, y para conocer las experiencias locales y de qué es lo que está pasando en el interior del país a raíz de este dato, es que es un placer recibir esta mañana a dos dirigentes del Partido Colorado. Son mujeres, una es de Cerro Largo, estoy hablando de Walquiria Olano. Buenos días, bienvenida. Andrea Magdalena es ingeniera agrónoma, es colorada, es del departamento de Colonia. Es un placer que estén acá. Dos mujeres que en la ciencia se define como el techo de cristal. Tienen las mismas condiciones, pero les cuesta llegar a dirigir. Sin embargo, ustedes han llegado a ser dirigentes de un partido que tiene una larga tradición machista. Bueno, bienvenidas, por eso, felicitaciones. ¿Cómo han logrado eso, antes que nada? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de poder estar hoy aquí. Es un placer. Hablando de este tema que para nosotros es muy importante y también para nuestro partido lo ha sido, porque más allá de ese aspecto machista que en general es una transversal a todo el sistema político, que es en el que nosotros estamos hoy militando activamente hace muchos años. El Partido Colorado históricamente ha promovido políticas de Estado cuando ha tenido la responsabilidad de gobernar con perspectiva de género. Y si nos vamos un poquito no tanto a inicios del siglo pasado, sino también a partir de la reapertura democrática, el partido ha promovido muchas políticas de Estado que afortunadamente se le ha dado continuidad a la fecha y se han ido mejorando, ayornando, lo que tiene que ver particularmente con la violencia de género. En el 87 se creó el Instituto de la Mujer, que estaba en la órbita del MEC, y que ahora vendría a ser el Instituto de Mujeres, que está en la órbita del MIDES. Se crearon las primeras comisarías de la mujer, que fue acá en Montevideo, que después se fue descentralizando, que ahora son las unidades especializadas contra la violencia de género. Se comenzaron los cursos de capacitación y sensibilización a nivel del Estado en lo que tenía que ver con esa perspectiva de género que era necesaria para recepcionar este tipo de problemáticas en las comisarías y a crear diferentes áreas de trabajo en los ministerios. El partido en ese aspecto ha trabajado y también internamente creando espacios como es la Prosecretaría Nacional de Políticas de Género, y creemos que todo ese esfuerzo hasta en el 97, yo estaba repasando ayer, que se tipificó como delito la violencia doméstica porque en todos estos años anteriores era una problemática privada y no era pública, entonces también había una gran dificultad ahí para poder abordar este tema. Claro. En el 97 se tipifica como delito y se culmina todo ese trabajo que se ha hecho en conjunto también con organizaciones sociales y con compañeras comprometidas de otros partidos políticos con la ley. En el 2002, la primera ley de violencia doméstica que hubo en el Uruguay y que hoy estamos abordando la ley integral, que es la base
sería la ley del 2002 que se aprobó en el Parlamento con la bancada femenina que había en aquel entonces. Muy bien. ¿Cuál es la situación que ustedes ven en cada uno de los departamentos? Estamos hablando de Colonia y de Cerro Largo, recuérdenlo ustedes, porque es evidente que acá hay un problema de sustrato cultural. ¿Qué pasa en tu departamento? Bueno, Colonia es un departamento bien particular en muchos aspectos. Con respecto a las diferentes expresiones o formas de violencia, nosotros tenemos un departamento que es turístico, claro, y también tiene características productivas bien importantes y tiene uno de los puertos más importantes del país, que es Palmira, que son puertos de carga. Después tenemos el puerto turístico, tenemos el puerto de Juan Lacase, tenemos embarcaderos en donde son deportivos, Colonia, sí, y también de matriz productiva tradicional de sí, nuestro país, la sí, pesca sí, lechera, en fin. sí. ¿Cómo incide en su particularidad con los hechos de violencia? Y bueno, hace unos días estábamos hablando también, que fuimos a participar de otro programa, y bueno, recordábamos estas características del departamento de Colonia como un departamento fronterizo que tiene, bueno, río, pero también no deja de ser, hay mucha cercanía con Argentina, con Buenos Aires, una ciudad tan grande, que tenemos grandes problemas de violencia de género, pero también toda la problemática de la trata, ¿no? De todo ese movimiento y de la prostitución, o de más crueles de violencia y más enfocada también a niños y niñas, ¿no? Eso Colonia lo padece desde hace muchos años, pero son temas que en general no salen a la luz, no se ponen en una agenda, no se priorizan, no se jerarquizan, no se hablan. Y bueno, yo creo que son cosas que se han hecho campañas, eso ha sido bien importante a nivel de toda el área hotelera, ¿no? De servicios turísticos con respecto a este tema, pero se necesita un mayor compromiso de los agentes privados como también de los organismos del Estado que trabajan en estos temas. Pero Colonia está en una línea del sur del país que además viene hacia Montevideo, que viene hacia el este, es una de las mayores entradas al país. Y bueno, esas problemáticas, eso existe, eso pasa, eso está pasando. Y bueno, nosotros también hemos trabajado y hemos participado en algunas instancias de trabajo con la ley de trata, que también se está trabajando hace algunos años. Y bueno, hemos aportado nuestro punto de vista en eso, pero en el interior, y Walkiria también lo podrá profundizar más porque además es abogada y ejerce desde las trincheras, hay realidades que hay veces que nos duelen y bueno, nuestro compromiso es visibilizarlas y trabajar para atenuarlas. Claro, entiendo, Andrea. Walkiria, ¿cuáles son los mayores síntomas de desigualdad? Porque cuando hablamos de violencia hacia las mujeres hablamos de cuestiones de poder. ¿Cuáles son los mayores síntomas de desigualdad entre el poder del hombre y la mujer en el departamento de Cerro Largo? ¿En qué se manifiesta la violencia intramuros, digamos? Bueno, en el departamento de Cerro Largo, pero yo te diría desde que nace la ley. Primero, porque tú la nombraste, pero es una ley que no se aplica. Claro. ¿Ah? Entonces, cuando nace el Poder Ejecutivo, es decir, el Frente Amplio envía el proyecto a través de mujeres al Parlamento sin recursos. Eso es violencia. Eso es violencia. Cuando decís que no se aplica, a ver, sé específica y desarrollalo. No se aplica porque están aplicando la vieja ley porque, según la Suprema Corte, para que haya igualdad entre los juzgados que hay especializados, porque hay solo juzgados especializados de familia en determinados lugares, no en otros. Entonces, ustedes en Cerro Largo, por ejemplo, Largo, el ejemplo que tú me decías. En Cerro Largo hay 5 juzgados, ¿tá? Hay 3 que son penales, hay 2 que son civiles. Ahora, ¿cuál es el tema? Entienden todas las materias. Cuando va una violencia doméstica, que el juez tiene que interceder o verla, no ya la de muerte, porque la de muerte, cuando una mujer muere,
lo ve el juzgado penal, se entiende fiscalía y hay otros procesos. Claro, pero hablamos de una denuncia. Hablamos de una denuncia. Cuando hay una mujer denuncia, que se presenta frente a la policía o al juzgado. el juez telefónicamente, si es en la policía, da orden de citar a las personas y de agendarlos. Y en el interior se los agenda en forma bastante rápida. Si en 24 horas, 48 horas, tú tenés audiencia. ¿Qué pasa? El juez suspende, ya sea el juicio laboral, el juicio civil, el juicio que esté llevando, hace pasar a las personas y trata de resolver. ¿Qué es lo que decimos nosotros que está pasando en el interior, que no hay juzgados especializados y que sí se podría estar aplicando esta nueva ley? Que sí se puede aplicar, que no se necesitan tantos recursos. Entonces sino no es un problema de recursos, sino de distribución. Es un sistema de aplicación. A ver. A ver, todos vieron cuando el fiscal, cuando se estaban haciendo determinados acuerdos, el fiscal Díaz, con lo cual yo le dije a Andrea, vamos a ir a hablar con Díaz, a ver si esto se puede hacer. Por instrucciones generales, da instrucciones a sus fiscales para que en determinados delitos, tal cual y cual, actúen de determinada manera. Bueno, tiene que dar instrucciones a sus fiscales para que en una audiencia de violencia doméstica, la mujer ya salga ahí, por eso es integrar la ley, con tenencia, con la guarda, con la pensión alimenticia, porque eso es importantísimo. Porque no podés salir solo con la orden de que no se te acerque a tantos metros por 90 días o por 120 días, porque tú tenés una familia. La mujer es la que queda con sus hijos y tiene que pagar colegios y tiene que darles de comer. Y en general, ¿este trámite cuánto demora? Si lo hicieran así, en una audiencia única, como se puede hacer... Está bien, ahí sería en el momento. 48 horas. Bien. Ahora, en el interior, en Cerro Largo, le dicen, mire, hay orden de no acercarse por 90 días, usted no se puede acercar, no se puede comunicar, y si, eso es lo que dice el juez, y si se acerca, es desacato. Ahora, se va para su casita a resolver sus múltiples problemas. Yo creo que en esa audiencia el juez debería decir, bueno, ¿hay posibilidades de alimentos? ¿No están fijados? Bueno, vamos a fijar una provisoria acá, como lo decía la ley del 2002, que era muy sabia, y que es muy sabia porque algunos jueces la aplican. Lo que yo digo es que hay una desigualdad muy importante, porque al haber jueces especializados acá, aplican la norma, y en el interior no. Entonces va de acuerdo al criterio del juez, y son cosas que no pueden estar ligadas a criterios. La Suprema Corte, por acordada, tiene que decir, cuando se dan determinadas circunstancias, hay que actuar de determinada manera. No es un proceso, haciendo de abogada del diablo, no es un proceso necesario para la maduración de la investigación o para sobre la denuncia, el tiempo que está llevando actualmente, no. Es un problema de especificidad del juzgado. Pero evidentemente, ¿por qué pasa? El juez, como ha sido ambivalente, las autoridades han sido ambivalentes con esta ley. No puede decir, hay jueces que me dicen a mí, pero hace 3 días atrás, en una audiencia de violencia doméstica, dice, lo que pasa es que la ley esta nueva es letra muerta. No es letra muerta. Aumentó y detalló determinadas violencias que existían en la otra ley que no se ven, como la violencia psicológica, como la violencia económica. Claro. Que son violencias que no se ven, pero que a veces llevan inevitablemente, y por eso en el interior está pasando a la muerte. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¿Ustedes piensan hacer un planteo formal o ya lo están haciendo? No. Es un planteo formal. Primero estamos sensibilizando. ¿Por qué digo yo sensibilizando? Porque tú lo dijiste cuando hablaste del Partido Colorado y dijiste, bueno, es un tema, un partido tan machista, fue la palabra que... Sí. Que no quise usar metáforas, pero sin usar metáforas, creo que este gobierno del Frente Amplio en este tipo de cosas ha sido el más machista de todos, porque nos ilusiona. ¿Ustedes consideran que que esta ley es una involución en relación a lo que se tenía? A la del 2002 sí, porque no se aplica. Entonces nos ilusionaron. Pero si se aplicara... Si se aplicara, nosotros tendríamos situaciones
resueltas en muy poco Es tiempo. decir, que el problema no es la ley, sino la aplicación de la misma. Exacto. Exacto. La ley avanza en la protección de los derechos, pero Sí. la no aplicación... La no obviamente, aplicación es como que no existiera. Bien, ¿qué se necesita para que esta ley sea aplicada como corresponde en el interior del país? Ella decía recién, no es tanto una cuestión de recursos, pero al principio decía, es una ley que se vota con pocos recursos. Claro. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes, Andrea? Bueno, yo creo que la visión que tengo no es solo desde esta ley, sino desde la del 2002, en donde yo entiendo de que tenemos herramientas bien importantes y que no somos muy buenos en hacer los seguimientos en la implementación de estas herramientas. Porque ha pasado que nosotros hemos recorrido el país con la red de mujeres políticas, haciendo talleres de sensibilización, de empoderamiento, ¿no? Y nos hemos encontrado con testimonios de que hay lugares en el interior, departamentos, que te decían que las comisarías de la mujer cerraban a la noche. Claro. Que los móviles destinados a esa comisaría eran utilizados para otros lugares. Con eso. Que no había personal capacitado para recepcionar este tipo de... Esas situaciones se mantienen. Se Esa mantienen. situación, y más en lugares quizás más chicos o no, en las capitales departamentales, en general es en donde están instaladas estas Sí, comisarías. están instaladas, pero les falta. Ahí está. Digamos que el interior profundo es el que más sufre esta dificultad. Porque no entienden. Se creó en el gobierno pasado, en el gobierno Mujica, en noviembre, una norma de procedimiento policial específico de violencia doméstica, un protocolo. Sí. La semana pasada reclamé una copia, es decir, que la mujer no se puede llevar una copia de su testimonio, de ¿Por lo que qué? ella declaró. Pero ¿por qué si la norma te dice? Otra cosa, cuando fui a entrar a la sala donde le iban a tomar interrogatorio, dicen, si es, pero así en este tono además, si es penal sí puede estar el abogado, si es familia no. ¿Y por qué? Si la ley te dice que tú puedes estar acompañado por quien tú quieras, si quieres que te acompañe tu madrina porque te sientas más cómoda, te puede acompañar tu madrina. Esas son las pequeñas cosas que hacen que se vaya desvirtuando lo que está escrito, lo que se ha hecho muy bien y lo que nos ha llevado mucho trabajo. Porque, ¿cuál es lo que yo veo acá? Veo que en derechos humanos, si vos tenés el derecho, no podés retroceder. Y veo que a partir de que no se está aplicando esta ley, retrocedemos, porque entonces ya no se sabe cómo actúan los jueces, ya no se sabe cómo actúa Fiscalía y no se sabe cómo actúa la policía, que es ese primer agente que está tratando esa situación tan grave. Se entiende, el planteo de ambas fue clarísimo. A mí se me terminó el tiempo. Yo le pido a la producción que me dé 30 segundos para cada una, a los efectos de que me puedan, y sacarlas de este tema, que me puedan decir cuál es una visión concreta que tienen ustedes acerca de cómo afecta la situación regional. En el caso de Colonia, con el turismo, la inestabilidad argentina; en el caso de Brasil, la inestabilidad del dólar, la inestabilidad institucional; cómo afectan a sus respectivos departamentos, y si pueden, en esos mismos 30 segundos, creo que sí, decir cómo afectan específicamente a las mujeres. Bueno, yo creo que afecta porque en el caso de Colonia afecta directamente al turismo, que es una de las empresas, de las industrias más grandes que tiene el departamento. ¿Ya se nota? Ya se nota, se ha notado ya en julio, en las vacaciones de invierno ya se notó. El 80% del turismo en Colonia es fundamentalmente argentinos. Y también se nota eso en que, bueno, que hay muchas posibilidades de trabajo que se ven mermados porque hay mucha gente joven y muchas mujeres que se dedican al turismo, a la gastronomía, a emprendimientos de ese tipo, que obviamente afecta directamente. La situación de Samán Es terrible. ha generado... En Río Branco ha convulsionado Río Branco porque era como un bastión, son emprendimientos. El arroz... ¿Sabés, Gualquiria, que los trabajadores dicen que es una movida política de los empresarios? Los empresarios dicen que no les es rentable. ¿Qué ves tú como Y yo lo dirigente que veo política? es que con el precio del combustible, con el costo de producir, yo no sé si la gente acá en Montevideo sabe lo que mueve de trabajo el arroz
hoy sabe los ciclos que tiene el arroz. Tuvo aumento de las exportaciones, el arroz también el año pasado, ¿no? Sí, pero también sufrió el rubro arrocero una disminución significativa en el área, ¿no? En el Ya la área, zafra se plantó pasada. mucho menos. Sí. No se olviden de la sequía, además, Sí, que fue importante. Pero además otra cosa, allá se nota eso después, en cadena, porque el frigorífico Pool, en Melo, estuvo también, mandó en seguro paro 3 meses a los trabajadores, ¿no? Se nota en el comercio. Y ahí se nota el trabajo de las mujeres. Las mujeres trabajan mucho en el comercio. Claro. Eso disminuyó. Han mandado seguro paro mucha gente en los free shop, tanto en Río Branco como en Aceguá. Y han cerrado comercios, yo diría que históricos, que han De esos que sobreviven todos los todas temporales. las crisis y todas las temporales, bueno, esos están vacíos. Hay muchos locales en el centro de la ciudad que están vacíos y hay muchos emprendimientos gastronómicos que habían en la zona de los free shop que ya cerraron. Se nota y creo que hay que hacer algo pronto.